Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a estas sus clases virtuales. Bien, soy el profesor que está a cargo del curso de lenguaje. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar con la clase del hiato. ¿Ya? El hiato. La semana pasada hemos estado hablando de los diptongos y triptongos. ¿Bien? ¿Lo recuerdan? Que era un diptongo, eran sílabas que contenían dos vocales juntas, ¿no? Mientras que el hiato lo vamos a definir ahora. Podría haber una confusión entre diptongo y hiato. Y yo te voy a mostrar ahora en este curso cuál es la diferencia, ¿no? Hay una diferencia amplia entre ambas, pero siguiendo reglas para no perdernos. Bien, siguiendo las reglas necesarias podemos llegar a la conclusión si una palabra contiene hiato o contiene diptongo, en tal caso las sílabas concretamente. Bien, sin más que decir, vamos al punto. Vámonos con el tema de hoy que es el hiato. Bien, recuerda que para tú que puedas tener un amplio vocabulario de las palabras y escribir correctamente, debes tener bastante lectura, ¿no? Y siempre estar con un diccionario al lado por si no sabes una palabra, ¿no? Para que nos puedan ayudar a poder desenvolvernos de manera abierta en el vocabulario, ¿no? Sabiendo dónde llevan las tildes, dónde no. Entonces, todo esto se hace con la práctica, ¿no? Con la lectura, sobre todo con la lectura y la escritura, ¿no? Bueno, el hiato. ¿Qué es el hiato? Vamos a definirlo. El hiato es cuando dos vocales se encuentran juntas. Mira, ahí ya te está diciendo algo, ¿no? Dos vocales se encuentran juntas, pero están en diferentes sílabas, ¿ya? Lo que te está diciendo ahí en una palabra, ¿de acuerdo? Puedes encontrar una vocal y seguida otra vocal. Eso se llama que se encuentran vocales juntas, ¿ya? Pero están en diferentes sílabas. Dicho de otras palabras, los hiatos se producen cuando dos vocales que forman diptongo o que formarían normalmente diptongo o triptongo en una palabra se encuentran en diferentes sílabas. A ver, alumnos, resumiendo, en una palabra hay dos vocales juntas. Si se separan, es hiato. Rompe automáticamente el diptongo o el triptongo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos la palabra cacarear y embestía, ¿no? Dos palabras. Si la podemos separar silábicamente en sílabas, ¿de acuerdo? Si la podemos separar, diríamos que, por ejemplo, la primera palabra, aquí ves, cacarear. ¿En cuántas sílabas se divide esta palabra? En cuatro sílabas. Bien, sería cacarear. Pero profesor, parece que al pronunciar esta palabra estas dos palabras estuvieran juntas, ¿no? Como por ejemplo cacarear. ¿Cómo sé que se separa o van juntas? Muchos me han preguntado eso, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente, alumnos. Si nos ceñimos a la regla de los diptongos, si tú te acuerdas, y si no te acuerdas lo puedes volver a leer o a mirar el video o a repasar en las normas. Bien, recuerda que un diptongo, para que una palabra o una sílaba forme un diptongo, no se pueden encontrar en la misma sílaba dos vocales abiertas o fuertes. Acuérdate bien que no se pueden encontrar en la misma sílaba dos vocales abiertas o fuertes. Pero se pueden encontrar vocales abiertas y cerradas en una sílaba. Sí, se pueden encontrar. Formarían diptongo o hiato, depende de la regla. Pero en este caso, fíjate, la palabra cacarear. ¿Por qué se divide en cuatro y no en tres? Pareciera que fuera tres, ¿no? Pero sí divide en cuatro porque fíjate, aquí hay dos vocales juntas. Mira, dos vocales juntas que formarían normalmente diptongo. Pero ¿qué nos dice la regla del diptongo? Que no puede haber diptongo cuando hay dos vocales abiertas, ¿de acuerdo? No puede haber dos vocales abiertas, ¿no? O fuertes. Fíjate, aquí la E es vocal abierta o cerrada. Abierta.
La A es vocal abierta o cerrada. Abierta. Entonces hay dos vocales abiertas o fuertes. Se tiene automáticamente que separar. Y si se separa, nos va a formar un fenómeno que se llama como hiato. Muy bien. Se va a llamar hiato. Bueno, la siguiente palabra, embestía. Fíjate aquí, ¿en cuántas sílabas se divide esta palabra? En 4 sílabas, ¿de acuerdo? Aquí hay dos paréntesis, acá hay un error. Bueno, vamos a fijarnos en la palabra, ¿ya? Embestía. Entonces, embestía tiene 4 sílabas. ¿Dónde estaría aquí el hiato? ¿De acuerdo? Estaría en I y en A. Embestía, ¿de acuerdo? Va a formar un hiato. Aquí también hay una tilde. Ya, de acuerdo. Consideren aquí la tilde que no le he puesto porque es separado. Al momento de separar no se pone automáticamente la I. Bueno, entonces aquí hay un hiato, una vocal débil y una vocal fuerte, que son las normas que vamos a ver a continuación. Bueno, seguimos. Seguimos con la definición. El hiato, dice, se puede dar cuando dos vocales fuertes están juntas. ¿Recuerdas el ejemplo de cacarear? Muy bien, hay dos vocales fuertes juntas, ¿de acuerdo? Y están en sílabas distintas. Entonces, un hiato se puede dar cuando hay dos vocales fuertes, ¿de acuerdo? O abiertas, que están juntas, pero en sílabas distintas o diferentes. Por ejemplo, tenemos la palabra aquí caer, teatro, mareo y deseo, ¿no? Es necesario poder separar en sílabas para ver si obtenemos diptongo o hiato. Bueno, en este caso, como estamos hablando del hiato, ¿de acuerdo? Entonces vamos a separar de acuerdo a la regla, ¿no? Caer, ¿cuántas sílabas? 2 sílabas. Teatro, ¿cuántas sílabas? 3. Mareo igual 3, deseo igual 3. ¿Dónde se encuentra el hiato en cada palabra? En caer, por ejemplo, ¿no? Fíjate, hay dos vocales, como dice aquí, dos vocales fuertes juntas. Caer, fíjate aquí, A y la E. Teatro, lo mismo, la E y la A están juntas. Se van a separar y forman hiato, ¿no? Mareo, mareo también se divide en 3 sílabas. Ma, re, o. ¿Y dónde está el hiato? Bueno, aquí, en la E y la O. Fíjate, dos vocales fuertes o abiertas. Aquí, mareo. Y deseo, igual que mareo. La misma palabra. Tenemos la E y la O. Están juntas, pero en sílabas diferentes. ¿De acuerdo? En sílabas diferentes. No confundas juntas con igual, no, están juntas porque están al lado una de otra, pero en sílabas distintas, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. ¿Qué más nos dice el hiato? Nos va a decir que también se da este hiato cuando una vocal débil lleva acento ortográfico y le antecede o sigue, que quiere decir que hay una vocal antes o una vocal después que sea fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar hiato? ¿Cómo se va a dar cuando hay una vocal débil que lleva acento ortográfico, ¿no? Y le va a anteceder o le va a seguir una vocal fuerte. Aquí se va a formar un fenómeno, va a romper un diptongo, ¿de acuerdo? Aquí va a formar lo que se llama el hiato acentual, ¿de acuerdo? Los ejemplos que hemos visto aquí anteriormente, el hiato no se acentúa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la regla nos dice que cuando hay dos vocales abiertas juntas que forman hiato, no se van a acentuar. Pero aquí te está diciendo que hay una vocal débil. Ya no son dos fuertes, sino tiene que haber una vocal débil, donde lleva acento ortográfico. Cuando esta vocal débil lleva acento ortográfico y anterior a esta vocal, ¿de acuerdo? Hay una vocal fuerte o posterior a esta vocal hay una vocal fuerte, se va a formar lo que se llama hiato acentual. Lo vamos a ver detenidamente aquí con ejemplos, no te preocupes. Bien, en tal caso tenemos los siguientes ejemplos. Mira, tío, país, biografía, teología, ¿no? Tío se acentúa, ¿de acuerdo? Ortográficamente la I, porque hay una vocal, ¿de acuerdo? Débil y una fuerte.
Todas estas palabras se están tildando en las vocales débiles, nunca en la vocal fuerte, alumnos. Todas estas vocales se tildan en la vocal, ¿de acuerdo? Cerrada o débil y nunca en las vocales abiertas o fuertes. Fíjate, tío lleva aquí un hiato. Hay dos vocales que se separan. Sin embargo, fíjate, la vocal débil es la que se acentúa, ¿de acuerdo? Ortográficamente, ¿no? La palabra país también, la palabra biografía. Mira, fíjate en esta palabra, biografía, ¿de acuerdo? Aquí tú te puedes confundir si no sabes separar en sílabas, porque puede darse la casualidad o el error, ¿de acuerdo? El error nuestro de que esta palabra, como ves aquí ¿qué forma? ¿Hiato o diptongo? En la palabra biografía, ¿de acuerdo? Si la sabemos separar, vemos aquí que hay una bio. Entonces, bio, que viene de vida, ¿no? Es una sílaba junta, ¿no? Bio. Entonces, si no se separa y si vemos que están juntas en una palabra, entonces esto es un diptongo o hiato. Esto es un diptongo, fíjate. Ninguna de las dos se acentúa. Una de las dos tendría que acentuarse ortográficamente. No, solamente tendría que acentuarse la vocal débil si hay dos vocales juntas. Si se acentuara la vocal débil, fíjate, si se acentuara la vocal débil aquí, se separaría automáticamente. Pero como ninguna de estas dos se acentúa ortográficamente, entonces se van a unir en una sola sílaba. Recuérdalo, alumno, ¿ya? Recuérdalo. Si hay dos vocales, ¿no? Una débil y una fuerte, ninguna se acentúa, entonces no se va a separar, van a ir siempre juntas. Y esta unión va a formar un diptongo. Y en este caso no estamos buscando aquí el diptongo, ¿no? Solo es un ejemplo nada más para hacerte ver cuál es la diferencia. Pero profesor, aquí sí se separa. Fíjese, hay una vocal débil y una vocal fuerte. Y se están separando. Sin embargo, aquí también hay una vocal débil y una vocal fuerte y no se separan. ¿Por qué? Porque lo acabo de mencionar. Recuerda que si una de las dos es sílaba tónica o se acentúa, automáticamente se separa. ¿Aquí se acentúa algo? No, ninguna se acentúa. Aquí sí, la I. Entonces si se acentúa, automáticamente se separa y forma lo que es un hiato. En este caso que esta palabra contiene un diptongo y un hiato al mismo tiempo, ¿no? Qué curioso. La palabra teología. Fíjate, vamos a ver aquí, porque aquí estamos viendo dos hiatos, ¿no? Un hiato acentual y un hiato que no es acentual. ¿Cuál sería el hiato que no es acentual? Muy bien, aquí hay dos vocales abiertas, juntas, pero en sílabas distintas. Juntas quiero decir porque están una al lado de otra. Le sigue, ¿no? Le sigue. Pero en este caso son dos vocales abiertas, ¿no? Y ninguna de las vocales abiertas se va a acentuar en este caso. Pero aquí sí vemos una regla de hiato acentual. Vemos una sílaba que contiene una vocal débil y otra sílaba que es una vocal fuerte. Si se acentúa o la mayor fuerza de voz está en la vocal débil, automáticamente se acentúa ortográficamente. Bien, vamos a ver ahora el hiato acentual, concretamente el hiato acentual. Aquella palabra donde va a ir una tilde, ¿no? Una tilde, una sílaba. Eso es el hiato acentual, bueno, que va a romper automáticamente toda regla general de acentuación, ¿no? Acuérdate que habían reglas de palabras agudas, palabras graves, palabras llanas. El hiato acentual se sale de esta regla, ¿no? Se va a rebelar contra esta regla y van a formar palabras que no tienen nada que ver con la acentuación general, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a definir qué es el hiato acentual, ¿no? El hiato acentual se produce cuando se combina una vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona. Explico nuevamente. ¿Qué significan vocales tónicas y vocales átonas? Si nos ponemos un poco a recordar clases anteriores, ¿no?
Vocal tónica es donde va a ir la sílaba o la vocal con mayor fuerza de voz. Y vocal átona serían el resto de vocales, ¿no? Solamente en una palabra, en la mayoría, digamos en el 99% de todas las palabras, va a haber una, ¿de acuerdo? Vocal o una sílaba, en este caso, o una vocal tónica, solamente una. El resto de sílabas que contienen una vocal, obviamente, el resto de vocales serán vocales átonas, que no tienen la mayor fuerza de voz. Si, por ejemplo, decimos la palabra carrera, carrera, ¿cuál es la vocal en esa palabra, te pregunto? Tónica. La A de K, la E de re o la A de ra, carrera. Muy bien, solamente una vocal es tónica. Sería en este caso la E, ¿no? De re. Ca, re, ra. Y entonces las demás vocales serán las átonas. Aquí, fíjate, el hiato acentual te está diciendo cuando se combina una vocal. Ya te estoy diciendo, una vocal cerrada. ¿Cuáles son las vocales cerradas? I y U. Tónica. Fíjate, la vocal cerrada, tanto la I como la U, tiene que ser tónica, ¿de acuerdo? Y se va a encontrar con una vocal abierta átona, o sea, donde no es la mayor fuerza de voz, en cualquier orden. ¿Qué quiere decir en cualquier orden? Que la vocal cerrada, que sea tónica, atento, cerrada tónica, donde lleva la mayor fuerza de voz, se va a encontrar con una vocal abierta, ¿no? Tanto antes o después de esta vocal cerrada. No interesa el orden, ¿de acuerdo? En cualquier orden. Bien. En tal caso, tenemos los siguientes ejemplos. Mío y la palabra maíz. Fíjate, esto es sencillo, alumnos. No te confundas con el hiato sensual. El hiato sensual es una regla sencilla. Porque todo esto, fíjate, es el compendio o es el resumen de lo que vamos a ver después. Y te vas a dar cuenta. Si tú te grabas esto de aquí, el resto lo puedes comprender sencillamente, ¿de acuerdo? Es lo más sencillo. Fíjate. Aquí vamos a la palabra mío, ¿de acuerdo? Mío. Bueno, aquí debería ir tilde, ¿no? Error otra vez de taquigrafía. Bueno, pero vamos a la palabra mío. Aquí está separado, ¿no? El hiato acentual, ojo, escucha bien. El hiato acentual se produce cuando se combinan dos vocales. Una vocal cerrada tónica. ¿Tú cómo mencionas esta palabra? ¿Mío o mío? Mío. ¿En dónde lleva la mayor fuerza voz? ¿En la I o en la O? Cuando tú la pronuncies. En la I. Entonces esto sería una sílaba o una vocal tónica o atona. Es tónica, ¿de acuerdo? Una vocal tónica. ¿Y qué te dice la regla? Cuando la vocal cerrada, mira, fíjate, entonces, esta es una vocal tónica, pero aparte es una vocal cerrada o débil. Muy bien. Ya se junta con una vocal abierta átona. ¿Esta es una vocal abierta? Sí. ¿Y es átona? Sí. ¿Por qué es átona? Porque aquí no lleva la mayor fuerza de voz. Tú no dices mío, dices mío. Entonces debería ser átona. Basta encontrar una vocal tónica, el resto son átonas, no tendrías que nombrarlas. Todo el resto o todas las demás vocales de esa palabra son átonas. Hemos encontrado la vocal tónica, muy bien. Pero para que se acentúe, esa vocal tónica tiene que ser abierta o cerrada. Tiene que ser cerrada, alumnos. Una vocal débil o cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, se va a acentuar si encontramos la sílaba tónica y además es una vocal cerrada. Muy bien. Nosotros decimos mío, no decimos mío. En este caso, mío se va a tildar, ¿de acuerdo? Se va a tildar. ¿Por qué? Porque es una vocal cerrada y es una vocal tónica al mismo tiempo. No se discute y se acentúa automáticamente. Ahora, vemos el ejemplo de maíz. ¿De acuerdo? Maíz. Aquí vamos a separar en dos sílabas esta palabra. Maíz. Bien. ¿Por qué se acentúa la sílaba is o la vocal is? A ver, vamos a encontrar la sílaba primero, la sílaba tónica o la vocal
tónica. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la vocal tónica. ¿Tú cómo pronuncias maíz? ¿Tú pronuncias maíz o pronuncias maíz? ¿Ves la diferencia? No es lo mismo decir maíz que decir maíz. ¿Cuál de estas dos se pronuncia correctamente? Muy bien, maíz. ¿Ya? Y en la palabra maíz, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz la vocal? En la segunda, ¿no? Maíz. Entonces lleva en la I. Pero profesor, ¿por qué se acentúa? Porque aparte de ser la sílaba o la vocal tónica, es una vocal, ¿de acuerdo? Cerrada o débil. Fíjate, lo más sencillo. Si vemos dos vocales y la mayor fuerza de voz es la vocal débil, se acentúa automáticamente. No lo pienses. ¿De acuerdo? Eso es la regla. No lo pienses. Si ves dos vocales juntas, una abierta, una cerrada, y la cerrada o débil es la tónica, se acentúa automáticamente. Lo vas a ver con más ejemplos después. Seguimos. Esta combinación siempre lleva tilde sobre la vocal cerrada. Es lo que te estaba diciendo, ¿no? Esta combinación siempre lleva tilde sobre la vocal cerrada, independientemente de si esta es requerida por las normas generales de acentuación. Lo que te está diciendo ahí es que no se rigen a las reglas generales de acentuación, ¿no? Ahora, aquí un detallito y no tan importante. Esto ocurre incluso si hay una H, ¿de acuerdo? La letra H intercalada, ¿no? Entre la palabra. Si ves una letra H entre dos vocales, es como si no estuviera. No te preocupes, también forma hiato. Recuérdalo, si ves una H entre dos vocales, es como si no existiera. Al igual que pronunciarla, no la pronunciamos, ¿de acuerdo? Igual, no se considera. Dentro de la escritura se pone gráficamente, pero no se considera para él hiato. Ejemplo, tenemos la palabra búho. Profesor, pero hay una letra de por medio en la palabra búho. Sí, es la H. Esta H no se considera aquí para el hiato. ¿De acuerdo? Entonces es como si no estuviera. Entonces si vemos una U y una U. ¿De acuerdo? Forman un hiato. Pero profesor, ¿por qué se acentúa búho? Ya te acabo de explicar y te explico nuevamente. Si ves dos vocales, una abierta y una cerrada, ¿cuál es la abierta y cerrada? La abierta será la O y la cerrada la O. ¿Cuáles vocales se acentúan en un hiato? ¿La abierta o la cerrada? Siempre se va a acentuar la vocal cerrada. Fíjate, la vocal cerrada. Pero para que se acentúe la vocal cerrada, esta vocal tiene que ser tónica o atona. Tónica, muy bien, la mayor fuerza de voz. Tú pronuncias búho o pronuncias buó. En tal caso, si tú dijeras buó, ¿de acuerdo? Se acentuaría la O por reglas generales, por ser palabra aguda. Pero en este caso, búho, ¿de acuerdo? No se rige a las reglas generales, ¿de acuerdo? Porque sería una palabra, en tal caso, llana, ¿de acuerdo? Y las palabras llanas no se acentúan si acaban en N o S o vocal. Pero como acaban en vocal, ¿y por qué se acentúa? Porque es una vocal cerrada tónica, ¿de acuerdo? La palabra prohíbe, ¿de acuerdo? Vemos un hiato entre la O y la I, porque la H no interfiere en el hiato. ¿Y por qué se tilda? Porque vemos una vocal abierta, una vocal cerrada, pero la vocal cerrada es la tónica, porque nosotros pronunciamos prohíbe, no decimos prohíbe, ni prohíbe, decimos prohíbe. Entonces, como esta vocal es tónica y aparte cerrada, se acentúa ortográficamente, ¿sí? Se acentúa automáticamente. Seguimos. Características del hiato acentual. ¿Cuáles son estas características? Decimos, el hiato acentual rompe siempre el diptongo, lo destruye, es decir, divide la sílaba en dos. El diptongo, ¿qué es? Una sola sílaba, dos vocales. Pero el hiato rompe. Estas dos vocales la van a separar en dos sílabas. Cabe resaltar que un diptongo es una secuencia de dos vocales que se pronuncian en una sola o en una misma sílaba, como por ejemplo, tierra,
fuego. Estos son diptongos. Fíjate, no se van a separar. Tanto tierra como fuego, hay dos vocales que van juntas, unidas, y por ende no se van a separar. Bien, fíjate, cuando hay dos vocales juntas y ninguna se acentúa ortográficamente, en este caso, si tú dijeras tierra, ¿de acuerdo? Tierra, sí la deberías separar. ¿Por qué? ¿Por qué no se separa estas palabras, profesor? Si acá hay una vocal débil y hay una vocal fuerte. ¿Por qué ninguna está acentuada? ¿De acuerdo? Tú dices tierra. Y cuando hay dos vocales, abierta, en este caso la E, y cerrada, en este caso la I, si la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta, no hay hiato, siempre irá diptongo. En este caso, si la mayor fuerza estuviera en la I, mira, ya hay una vocal abierta, entonces sí iría tilde, pero tú no dices tierra, dices tierra. Lo mismo sucede con fuego. Hay dos vocales, una cerrada y una abierta. Recuérdalo, hay una vocal cerrada y una abierta. Pero la sílaba tónica, ¿dónde está? ¿En la vocal cerrada o en la vocal abierta? En la vocal abierta. Entonces, caso las sílabas tónicas, ¿de acuerdo? No forman hiato, ¿sí? Sí, la sílaba tónica es ¿de acuerdo? Es una vocal abierta. Y en este caso no. Si dijéramos o pronunciáramos fuego, fuego, ¿de acuerdo? Entonces sí iría hiato, pero no decimos fuego, decimos fuego, ¿no? La sílaba tónica está en la E, no lleva hiato. Son diptongos ambos, ¿de acuerdo? Continuamos. ¿Qué más nos dicen las características? ¿Ya? En cambio, el hiato implica que las vocales contiguas, ¿qué quiere decir contiguas? Una al lado de otra, se encuentran en dos sílabas distintas, como ya lo hemos dicho, museo y raíz. Aquí sí se van a separar. Museo se separa, ¿por qué? Porque nunca un diptongo vas a encontrar dos vocales abiertas juntas. Se tienen que separar automáticamente. Y la palabra raíz también se separa, porque hay una palabra abierta y cerrada, pero la vocal tónica se acentúa. ¿Por qué? Porque se acentúa ahí y forma hiato. La mayor fuerza de voz está en la I, es una vocal tónica. Si vemos una vocal cerrada tónica con una vocal abierta, automáticamente en la vocal tónica se tilda, ¿no? Se escribe este signo ortográfico. ¿Qué más nos dicen las características, no? Ahora dice, la secuencia donde se produce un hiato acentual están conformadas por las siguientes vocales. Vamos a ver hiatos formados con AI, EI o I. Fíjate, vocales abiertas y cerradas, ¿no? También tenemos AU, EU y OU, ¿de acuerdo? Vocales abiertas y cerradas. Tenemos IA, IE, IO. Fíjate, vocales cerradas y abiertas, la mayor fuerza voz en la I. En la vocal cerrada tónica. Y también tenemos UA, UE y UO. Si te das cuenta, toda esta combinación de vocales, vamos a ver que hay una vocal cerrada y una vocal abierta. No interesa el orden. Lo que interesa es que se acentúe siempre la vocal tónica cerrada, ¿no? Tenemos la vocal tónica cerrada I, la vocal tónica cerrada U, la vocal tónica cerrada U. ¿De acuerdo? Aquí I y U son las vocales cerradas tónicas. Ahora, también, como ya se mencionó, la letra H intercalada en estas secuencias tampoco impide que se produzca el hiato acentual. Y por eso también se van a distribuir de la siguiente manera, ¿no? AI, EI, OI, AU, EU, OU, IA, IE, IO, UA, UE, UO. Es como si las H no existieran. Se escriben gráficamente aquí, pero no se pronuncian ni tampoco se consideran en las normas del hiato. Bien, vamos con los ejemplos. Bien, ejemplos de hiato que no se acentúan ortográficamente, ¿de acuerdo? Ejemplos de hiatos no acentual, que no se acentúan con la tilde, ¿de acuerdo? Entonces, hiato con vocales abiertas. Cuando hay dos vocales abiertas, ¿de acuerdo? No se van a acentuar en la siguiente manera, ¿no? Aeropuerto, cacao, caer, deseo, héroe, línea, museo, teatro, elea, egeo. ¿De acuerdo? ¿Dónde encontramos los hiatos? Primero hay que separar en sílabas para poder encontrar si es hiato o diptongo, ¿no? Pero en este caso, si hay dos vocales juntas, fuertes o abiertas,
automáticamente se separan, ¿de acuerdo? No forman diptongo. Por ejemplo, aeropuerto, AE, son dos vocales abiertas, se separan, ¿no? Cacao, también la K y la O se separan. ¿Por qué? Porque son dos vocales abiertas o fuertes. La palabra caer, también vemos dos vocales abiertas. La palabra deseo, vemos dos vocales abiertas. Héroe, también dos vocales abiertas. Línea, lo mismo. Museo, también tenemos la E y la O. Teatro, E y la A, que son vocales abiertas. El EA, ¿no? El EA. Entonces, se separan porque todas son vocales contiguas abiertas. ¿Sí? Tenemos el hiato con H intermedia, ¿no? Que tampoco se va a acentuar en estas situaciones. Albahaca, ahogar, ahorcado, ahorrar, alcohol, ahorrador. Lo vamos a separar en sílabas. Tenemos albahaca. Bien, fíjate, en esto de aquí, la H está interpuesta entre dos vocales, pero no se considera, como si no estuviera, ¿no? Imagínate que no está, ¿no? Albahaca. Entonces se forman diptongo con H intercalada o intermedia. Lo mismo con ahogar, la A y la O. Fíjate, dos vocales abiertas, en medio una H, pero es forma forma hiato. ¿Por qué? Porque no se pronuncia la H, ¿no? Hay dos vocales fuertes, forman hiato. Lo mismo con ahorcado, ahorrar, alcohol o ahorrador, ¿no? Ahorrador. Fíjate, alcohol. Alcohol. Mira, dos vocales abiertas, ambas son O. Hay una H intermedia, pero no se considera. Forman hiato. Bien. Ahora vamos a ver los ejemplos de hiato acentual. Bien, vamos a acentuar estos hiatos, ¿no? Ortográficamente. O sea, van a tener su tilde, ¿no? Se le llaman hiato acentual. Entonces, tenemos hiatos con IA, como por ejemplo, biografía, biología, caería, cardiología, confitería y día. Todos acaban en IA. ¿De acuerdo? Si lo separamos en sílabas, diríamos biografía. Tenemos un hiato que acaba en ia, ¿no? Todas se acentúan. Fíjate, la vocal débil es tónica, se acentúa automáticamente y hay una vocal fuerte átona, ¿no? Todas se acaban en ia. Tenemos, por ejemplo, hiatos con ie. Las palabras, algunas, sonríe, confíe, desafíe, ¿no? Si las separamos en sílabas, vemos que terminan en ie. Vemos vocal cerrada o débil, tónica, y una vocal fuerte o abierta, átona. Ambas, ¿de acuerdo? Todas de aquí son vocales, combinación de vocales fuertes y débiles. Seguimos. Hiatos con io. Tenemos confío, navío, frío, ¿no? Si los separamos en sílabas, vemos que hay una secuencia de dos vocales, ¿no? Una vocal débil y una vocal fuerte. Y en este caso, la vocal tónica es débil, se tilda automáticamente y forman un hiato acentual. Tenemos también ejemplos con hiatos con ua, ¿no? Por ejemplo, púa, ulúa o rúa. Si lo separamos, vemos la combinación de estas vocales, ¿no? Vocal débil y vocal fuerte, donde la vocal débil es tónica, se acentúa automáticamente. Tenemos hiatos con UE, palabras con UE, evalúe, continúe, efectúe, ¿ven? Son palabras que terminan en UE. Y si lo separamos en sílabas, veremos también que las últimas sílabas forman hiato. Tenemos hiatos con UO. ¿Qué se te viene a la cabeza? Muy bien. Evalúo, acentúo, la palabra búho. Fíjate, la palabra búho tiene una H intermedia o intercalada, pero no interfiere en las reglas del hiato. Es como si no estuviera, ¿no? Tenemos hiatos con AI. Ahí tenemos la palabra abstraído, maíz, país, raíz, ¿no? Si lo separamos en sílabas, vemos que hay, de acuerdo, una combinación de una vocal fuerte y una vocal débil, donde la vocal débil es la tónica. Y por ende, si es tónica y débil, se tilda automáticamente. Tenemos hiatos con EI, ¿de acuerdo? Reír, leí, creído, ¿de acuerdo?
reír, leí, creído, también vemos cómo se separan y forman hiatos porque hay dos vocales, una vocal fuerte, átona, y una vocal débil, tónica. ¿Bien? Tenemos hiatos con oí, por ejemplo, oído, oía, oír, todos los derivados de oír, ¿no? Y de oído, ¿no? Ya lo hemos separado. Y fíjate aquí, en este segundo ejemplo, oía. Aquí hay un tipo de hiato, donde hay un hiato donde vemos una vocal débil entre dos vocales fuertes. Igual, va lo mismo. Siempre se va a acentuar la vocal débil si esta es tónica, ¿de acuerdo? Entonces acá vemos un hiato con OI y también vemos un hiato con IA, ¿no? Al mismo tiempo. Tenemos hiatos con AU, ¿de acuerdo? Hiatos con AU. Entonces tenemos la palabra ataúd, baúl, laúd. Si la separamos en sílabas, encontramos la primera vocal fuerte átona y la segunda vocal que le continúa débil tónica. Se acentúa automáticamente. Tenemos la palabra con EU, por ejemplo, reúne, Seúl. Entonces vemos también una separación de sílabas entre dos vocales juntas, contiguas, pero hay vocal fuerte átona y vocal débil tónica. Se acentúa automáticamente. Y tenemos la palabra con hiato con OU, que en realidad son palabras escasas, ¿no? En tal caso hay unas dos o tres palabras, no más, ¿no? Por ejemplo, noúmeno, ¿no? Si lo separamos, hay una vocal fuerte átona y una vocal débil tónica entre la O y la U, noúmeno, forman hiato. Bueno, eso sería todo por el día de hoy y vamos a la tarea, ¿no? La tarea para la casita. Bueno, en realidad todos estamos en casa, pero hay que realizarla, ¿de acuerdo? En el plazo determinado. Bueno, ¿qué nos dice la tarea? Vas a hacer 10 oraciones de cada una de estas palabras, ¿no? 10 oraciones con hiato no acentual. Entonces, fíjate bien, hiato no acentual quiere decir que hay dos vocales juntas, pero abiertas, ¿no? No acentual. Hiato con 10 oraciones, perdón, 10 oraciones con hiato acentual, ¿no? Hasta ahí van 20 oraciones ya. Y va a ser 10 oraciones con hiato acentual con H intermedia, ¿no? Como por ejemplo la palabra búho, ¿no? Que tienen H intermedia. Entonces, vas a conseguir esas 10 oraciones, ¿de acuerdo? En tal caso, si no encuentras muchas con hiato acentual con H, puede haber entonces hiato sin acentuación, ¿de acuerdo? Con H también. Pero vas a encontrar estas 10 oraciones de cada uno, ¿no? En total serían 30 oraciones. Bueno, alumnos, espero hayas entendido esta clase y hayas aprendido un poquito más de lo que estamos aprendiendo cada día. Nos vemos.